Hola a todos. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente poderoso. Una exploración profunda sobre cómo elegir el niche adecuado, crear contenido atractivo de formato largo y aplicar las estrategias que impulsan el crecimiento de tu canal de YouTube, con claridad, propósito y energía. Analizaremos la mentalidad, la estructura de storytelling y los pasos prácticos que te ayudarán a destacar y construir una audiencia leal. Si este video te resulta útil, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Esa mañana empezó como cualquier otro día, pero no se parecía a ningún día anterior. El amanecer se arrastró tímidamente desde el río. Su luz dorada pálida se colaba por los huecos del tejado de paja. Iluminaba la pequeña cocina y, al mismo tiempo, traía una niebla de presagio. En esa cocina, Huyen estaba inclinada, escogiendo verduras. Sus manos se movían ágiles, tan hábiles como siempre a lo largo de los años. Pero sus ojos ya no estaban allí, vagaban muy lejos, como si intentaran atravesar la mañana para tocar lo que esperaba al final del día. En el patio, Maya corría alrededor del gallinero. Su voz sonaba clara y melodiosa. Apagaba incluso el canto temprano del gallo. Llamaba a cada gallina por su nombre. Cantaba canciones sin sentido, con esa despreocupación que solo tienen los niños. Al fondo del patio decortaba en silencio troncos de platanero. El machete golpeaba el árbol con un ritmo constante y decidido. El sudor le perlaba la frente, pero cada vez que la canción de Maya le llegaba, la comisura de su boca se alzaba apenas, lo justo para mostrar que, entre tantas cargas y sentimientos enredados, aún le quedaba un rincón de paz. La brisa matinal barría el patio. Hacía más intenso el olor a hierba fresca, más rica la tierra húmeda. Cuando Huyen levantó la vista hacia el patio bañado de sol, el corazón se le hizo de pronto pesado. Hoy era el último día en que llevaría el título de marido de otra mujer. Un día que había esperado tanto tiempo y que, al mismo tiempo, temía tocar. Quiso decirle algo, pero solo dejó la cesta de verduras y llamó a Maya para que entrara a lavarse las manos. En ese espacio sencillo, todos los sonidos se fundían en una frágil música familiar. El agua corriendo, las gallinas cloqueando, el golpe seco y constante del machete. Levantó la vista y encontró la mirada de Huyen. No hicieron falta palabras, solo un instante fugaz, pero suficiente para que los dos se entendieran. Hoy podía cambiarles la vida para siempre. Maya pasó corriendo, sus piececitos rebotando como si corriera entre dos mundos, el inocente en el que ella vivía y el tormentoso que rugía en el corazón de los adultos, del que ella no sabía nada. El desayuno de aquella mañana olía a tortas de calabaza fritas que subían desde la vieja sartén en la estufa. Los tres se sentaron alrededor de la bandeja baja. La lámpara de aceite parpadeaba suave en la pared. Maya tomó un trozo, arrugó la nariz al morder la calabaza. Huyen rió bajito. Le sacó un pedazo sin calabaza para su hija. La voz tierna pero con algo contenido. Los miraba, el pecho apretado como si una mano invisible lo estrujara. Hoy iba a cortar oficialmente con el pasado, con los enredos, con las heridas, con los años que había intentado retener y que al final tuvo que soltar. Huyen dejó los palillos y alzó la vista. ¿Todo va a salir bien?, preguntó en voz baja, y sus palabras llevaban un océano de preocupación. Debajo de la bandeja, tomó suavemente su mano y la apretó. Su voz fue baja, pero firme. Después de hoy, solo os tengo a Maya y a ti. Huyen sonrió, aunque los ojos le brillaban. Afuera, el viento empezó a levantarse. Las hojas de los plataneros crujieron fuerte, como avisando que algo estaba a punto de estallar. Antes de irse, Huyen dijo: «Ve solo, que tú y no me vea. Deja que el pasado se acabe solo». Asintió. Se agachó, besó levemente el pelo de Maya, un beso lleno de la nostalgia que sabía que volvería cada día. Luego miró a Huyen a los ojos. La mirada de un hombre parado en el umbral de la libertad
una libertad con dolor pero necesaria, y de una mujer a la que había amado más tiempo del que él mismo había comprendido. La moto rugió en el callejón. Maya agitaba la mano con entusiasmo. Huyen se quedó en el porche, apretando fuerte su camisa, rezando en silencio para que el juzgado cerrara una vida vieja y abriera una nueva. Después de dejar a Maya en la escuela, se fue directo al juzgado. Huyen volvió a casa. Acarició una vez a Vivi. Luego se envolvió la cabeza con un pañuelo en silencio. Tomó una cesta y se adentró en el bosque a recoger piñas silvestres. Necesitaba tener las manos ocupadas, la mente sin rumbo, el corazón sin galopar como caballo salvaje. El sendero del bosque era empinado. El sol se colaba en rayos entre las copas, iluminaba su rostro ansioso. Cada paso traía una pregunta: ¿cómo irá el juicio? ¿Le hará Tui la vida imposible? Huyen recogía piñas mientras murmuraba nombres y usos de hierbas medicinales, una forma de mantenerse serena. El sudor le empapaba la camisa, pero el corazón le ardía más. A lo lejos, nubes oscuras empezaban a juntarse. Se detuvo en un saliente rocoso. Miró hacia abajo al río que brillaba. La garganta se le cerró. Tantos años de espera, aparentemente interminables, ahora reducidos a este único día. Susurró, como si hablara con las montañas y el bosque: que todo termine hoy, por favor. Solo el viento le respondió. La puerta del juzgado permanecía quieta bajo el sol abrasador. Entró al patio, el corazón ligero y pesado a la vez. Tui ya esperaba, los ojos rojos e hinchados. Leída la sentencia, la tierra dividida en 3 partes, 2 para D, 1 para Tui. El aire se volvió denso de tensión. Tui corrió hacia él, la voz llena de rabia. ¿Por qué te dan 2 partes a ti? Se mantuvo sereno, la voz fría pero clara. El tribunal decidió según la ley. Ella le agarró la camisa, lágrimas corriendo. Sí, si yo quisiera intentarlo otra vez, ¿tú aceptarías? El tiempo pareció congelarse. Miró directo a la que una vez fue su mujer, la voz baja pero firme. Mi corazón ahora solo le pertenece a Huyen. Una frase corta, pero suficiente para cortar el último hilo que los unía. Tui se alejó tambaleándose por el patio de ladrillos calientes. «¡Nunca vas a ser feliz!», gritó ronca hacia atrás. No contestó. Se quedó allí, sosteniendo los papeles del divorcio recién firmados. El viento sopló. Hizo ondear los papeles como a un pájaro al que acababan de soltar. Miró cómo la figura de Tui desaparecía, sin sentir apego alguno. Solo quedaba la imagen de Huyen en casa y de Maya, esperando que la recogieran al salir de la escuela. Los papeles le quemaban en la mano, como una llama que había consumido el pasado y ahora calentaba el futuro. Salió por la puerta. La luz del sol se colaba entre los árboles. Lo rodeaba con un brillo puro y liberador. Salió del juzgado con pasos más ligeros que nunca. Todo parecía caérsele de los hombros de golpe. Los meses de peleas, las noches largas y oscuras, los intentos de salvar un matrimonio muerto hacía tiempo. Todo reducido ahora a los finos papeles del divorcio que llevaba en la mano. Finos, pero pesados de una vida entera. Condujo por la cuesta conocida. Pasó junto al solitario algodón rojo al borde del camino. La luz del mediodía rebotaba en los espejos de la moto. El viento le daba en la cara, pero no era frío. Era como una palmada de la vida en la espalda. Sigue, te mereces un nuevo comienzo. En el camino no paraba de mirar el reloj, aunque el juicio había terminado antes de lo esperado. Seguía inquieto. Por alguna razón, solo podía pensar en Huyen junto a la estufa esa mañana, las manos temblándole un poco mientras se ataba el pelo. Quería llegar pronto a casa, verla, decirle que ya era oficial, que de ahora en adelante no le debía nada a nadie, salvo a ella y a Maya. Al doblar hacia el callejón, vio a Maya corriendo hacia él desde lejos, el pelo al viento. Gritaba: «¡Ha vuelto papá de! ¡Ha vuelto papá de!».
Aquel grito sonó como una campana que abría la puerta a un futuro nuevo. Deparó la moto, abrió los brazos. Maya se abrazó fuerte a él. Su aliento olía a caramelo de leche. La alzó, la hizo girar y rió fuerte. Una risa que hacía tiempo no tenía. Una risa sin fingimiento, sin dolor escondido. Maya parloteaba. ¿Dónde fuiste, papá? Estuviste fuera una eternidad. Le pellizcó la nariz con cariño. Papá fue a firmar unos papeles. A partir de ahora, me quedo con vosotras para siempre. Ella se quedó callada un segundo. Luego sonrió. Los ojos se le curvaron como lunas crecientes. Dentro, Huyen lavaba las hierbas silvestres que había recogido. Al oír el grito de Maya, el corazón le dio un vuelco. Dejó la cesta, se secó las manos en el delantal y salió al porche. Lo primero que vio fue a Maya colgada de como un monito, mientras la miraba con ojos tan cálidos que podrían derretir el invierno. Huyen se quedó quieta, los ojos le escocían. No lloró, pero el corazón se le derritió. Levantó la vista, encontró su mirada. Asintió levemente y alzó los papeles que tenía en la mano. No hicieron falta más palabras. Huyen se acercó, miró las palabras. Sentencia, reconocimiento de divorcio por mutuo consentimiento. Le tembló apenas la mano. Un largo camino, una sentencia, un corte, una liberación. ¿Ya está?, preguntó bajito. Respondió suave. Sí, ya está todo. Solo 2 frases, pero bastaron para que el mundo viejo se derrumbara y naciera uno nuevo. Esa mediodía, los 3 comieron entre risas. Maya contaba anécdotas del colegio mientras escuchaba y servía comida a sus 2 chicas. De vez en cuando miraba a Huyen, los ojos llenos de gratitud y de confianza. En su corazón, el vacío que dejó el matrimonio viejo se iba llenando con la paz de esta casa, de estas 2 chicas. Una paz que alguna vez creyó no merecer. Cuando Maya se echó la siesta, Huyen salió al patio trasero a secar las piñas silvestres. La siguió, se puso a su lado bajo el viejo mango. El viento traía el olor ácido de los pequeños frutos dorados. Estuvieron callados, lado a lado, pero el silencio no era incómodo. Era el reconocimiento de que, de ahora en adelante, caminaban de verdad juntos. Huyen preguntó bajito. ¿Tienes miedo? Se volvió hacia ella. ¿De qué? De que Tui vuelva a dar problemas o de que la gente hable. Él sonrió, le rozó la mano con suavidad. Por más duro que sea, lo superaré. Mientras tú confíes en mí. Huyen bajó la cabeza. Los labios se le curvaron apenas. Una sonrisa pequeña pero tan hermosa que a le apretó el corazón. Esa tarde, los 3 fueron al río a bañarse, como un ritual de liberación. Maya corría adelante, levantaba polvo a patadas. Gritó, ¡entro yo primero!, y se lanzó como pececito. Y Huyen se quedaron en los escalones de piedra, mirando cómo Maya chapoteaba y aplaudía. La escena parecía un cuadro. Agua que brillaba, viento entre los juncos, pájaros llamándose de una orilla a otra. Se sentó, recogió agua con las manos y salpicó levemente a Huyen. Ella se sobresaltó, le dio un manotazo juguetón. Maya gritó desde el agua, «¡Mamá y papá se están peleando!», y se rió a carcajadas. Los 3 formaron un pequeño remolino de felicidad, sencillo, rústico, pero más real que nada de lo que jamás habían conocido. Llegó la noche. El viento se hizo más fuerte. Nubes oscuras se juntaron, igual que cuando Huyen estuvo en el saliente esa mañana, y pidió que todo terminara hoy. Y terminó. Empezaba un capítulo nuevo. Ya en casa, Huyen encendió la estufa para la cena. El fuego le iluminaba la cara, cálido como la lámpara que alumbraba el camino a la familia. Preparó el agua del baño para Maya y cortó leña extra para el frío que se venía. A menudo se quedaba mirándola desde atrás, cómo sostenía el cucharón, cómo se echaba el pelo hacia atrás, cómo ladeaba la cabeza cuando Maya la llamaba. Todo le hacía darse cuenta. Nunca había estado tan en paz. Cuando la cena estuvo lista, volvieron a sentarse alrededor de la bandeja.
Le sirvió a Huyen un trozo de pescado guisado. Huyen le limpió la boca a Maya. Una escena tan común que podía verse en cualquier casa. Pero para ellos era el fruto de las tormentas que habían superado. Cayó la noche. Maya dormía profundamente, abrazada a su almohadita. La casa estaba en silencio, solo se oían grillos afuera. Huyen salió al porche, miró el patio oscuro donde la luna se filtraba entre las hojas. Salió detrás, le puso una chaqueta sobre los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿En qué? En nosotros. Huyen se volvió, los ojos suaves como agua. Pienso que, a partir de hoy, empezamos de cero. Le tomó la mano, esta vez sin dudar, sin miedo. Te prometo que el pasado se queda atrás. Yo solo camino hacia adelante, contigo y con Maya. Huyen apoyó la cabeza en su hombro. La luz de la luna cayó sobre ellos, suave como un velo fino. En ese instante no había viento, ni recuerdos viejos, ni nadie más. Solo ellos, una familia, un nuevo comienzo, un camino largo por delante, y pase lo que pase en el futuro. Esa noche todo estaba completo. Este guión se centra en construir un canal de YouTube sostenible, comenzando por elegir el niche adecuado según las fortalezas, la experiencia personal y las necesidades del público. Explica cómo crear videos de formato largo atractivos mediante storytelling, una estructura clara y contenido realmente útil, destacando la importancia de comprender lo que los espectadores desean. También enseña cómo optimizar títulos, descripciones, miniaturas y tiempo de visualización para mejorar las recomendaciones. Además, resalta el papel de la constancia, la mentalidad a largo plazo y la experimentación continua en el crecimiento del canal. El objetivo final es ayudar al creador a construir una marca personal sólida, atraer una audiencia leal y hacer crecer su canal de forma estable y efectiva. Câu chuyện ca ngợi sức mạnh tình yêu, gia đình và sự kiên cường trong công việc, tạo dựng hy vọng và an toàn.